¿Qué es un software de programación? Es el lenguaje de programación, es decir, que es el lenguaje formal que especifica una serie de instrucciones para que la computadora produzca diversas clases de datos. Los lenguajes de programación pueden usarse para crear programas que pongan a la práctica algoritmos específicos, los cuales controlan el comportamiento físico y lógico de una computadora. ¿Cómo se clasifican los lenguajes? Entre otras, existe una forma general para clasificarlos, según su semántica y sintaxis. Para la clasificación, según su semántica y sintaxis, según su parecido a un lenguaje humanamente hablado, de una escala ascendente, se encuentra al comienzo los lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que se realiza con este tipo de lenguajes, no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente diseñado a la medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Pero, ¿qué es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de ceros y unos para formar las órdenes entendibles por el hardware de la máquina. La desventaja es que son bastante difíciles de manejar y usar, y además tener códigos fuente enormes donde encontrar un fallo es casi imposible. En el otro extremo se encuentran los lenguajes de alto nivel, que son los más próximos al lenguaje natural humano. Expresan las instrucciones escritas en inglés, generando un código más sencillo y comprensible, como por ejemplo BASIC, Fortran, Pascal, Visual Fox Pro, etc. Otras clasificaciones que es necesaria comprender es la rama de lenguaje de ensambladores. El lenguaje ensamblador es un derivado del lenguaje de máquina y está formado por abreviaturas y letras y números, llamadas mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Como ventaja con respecto al código máquina es que los códigos fuentes eran más cortos y los programas creados ocupaban menos memoria. La desventaja de este lenguaje sigue siendo prácticamente la misma que las del lenguaje ensamblador, añadiendo la dificultad de tener que aprender un nuevo lenguaje difícil de probar y mantener. ¿Qué es un programa? Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones escrita para realizar una tarea específica en una computadora. Primero, este dispositivo requiere programas para funcionar, por lo general ejecutando las instrucciones del programa en un procesador central. Segundo, el programa tiene un formato ejecutable que la computadora puede utilizar directamente para ejecutar las instrucciones en el mismo programa en su formato de código fuente legible por humanos, del cual se derivan los programas ejecutables, como por ejemplo compilados. Le permite a un programador estudiar y desarrollar sus algoritmos. Una colección de programas de computador y datos relacionados se conoce como software. ¿Qué podemos definir como traductores? Los traductores son programas que traducen los programas en el código fuente, escritos en el lenguaje de alto nivel, a programas escritos en lenguaje de máquina. Los traductores pueden ser tipo de compiladores e intérpretes. ¿Qué son los compiladores? Un compilador es un programa que lee código escrito en un lenguaje, llamado código fuente, y lo traduce en un programa equivalente código objeto. Como una parte fundamental de este proceso de traducción, el compilador le hace notar al usuario la presencia de errores en el código fuente del programa. ¿Qué es un intérprete? Los intérpretes no producen un programa objeto como los compiladores. Un intérprete lee el código como está escrito e inmediatamente lo convierte en acciones, es decir, lo ejecuta en ese instante. Existen lenguajes que utilizan un intérprete, como por ejemplo Java, que traduce en el instante mismo de lectura el código del lenguaje máquina para que pueda ser ejecutado. Un programa está formado por tres partes: su código fuente, su código objeto y su código ejecutable. Código fuente: conjunto de sentencias entendibles por el programador que componen el programa o una parte de ello.
Suele estar almacenado en un fichero de tipo texto como los que se pueden abrir, por ejemplo, con el bloc de notas o WordPad en los entornos de Windows. El código fuente estará escrito en un lenguaje de programación determinado, elegido por el programador, como pueden ser BASIC, C, C++, Java, Perl, Python, PHP. Objeto: conjunto de instrucciones y datos escritos en un lenguaje que entiende el ordenador directamente, binario o código máquina. Provienen de la traducción de cierto código fuente, es un fragmento del programa final y es específico de la plataforma de ejecución. Ejecutable: reúne diferentes códigos u objetos generados por los programadores, junto con las librerías de uso general, propias del entorno o del lenguaje de programación, componiendo el programa final. Este es el código que ejecutan los usuarios del sistema y es específico para una plataforma concreta, Windows, Linux, MacOS o ciertos sistemas hardware. Antes de comenzar a programar, se debe de tener en claro ciertas ideas, la utilidad del programa a realizar, es decir, lo que va a hacer, realizando una serie de pasos organizados para determinar su creación. El producto de esto es conocido como algoritmo. A continuación, lo adecuado es realizar un esquema gráfico que muestre los pasos del algoritmo, básicamente una representación gráfica para tener una mejor comprensión sobre el programa. Para la resolución de un problema en la computadora es necesario tener en claro la entrada de datos, la salida de datos y sus resultados, y el proceso para llegar a tales resultados. Conocemos a la sintaxis como las reglas de un lenguaje, las cuales son dictadas por el mismo. Esto en la programación implica conocer cómo se unen entre sí y cómo es su escritura. La semántica es el significado directo que dictan las sentencias del programa. ¿Qué errores pueden suceder mientras se programa? Existen tres posibles errores en nuestro código: los errores de compilación, los errores en tiempo de ejecución y los errores lógicos. Los errores de compilación son errores en la sintaxis o en el uso de datos incompatibles. Los errores en el tiempo de ejecución son errores en la escritura de un programa que no permitan la ejecución de este, obviamente pasando por el análisis de compilación. Los errores lógicos son errores que aparecen al final, no detienen la ejecución del programa o errores en la sintaxis, sino errores en el resultado final del programa. La depuración de un programa es el proceso de corrección de errores en este mismo para su apropiada ejecución. En este proceso, el código es analizado y reestructurado según